¿Qué tal, lectores y seguidores y seguidoras del diario 24 horas? El día de hoy estamos con Julián Herbert para hablar seguramente de muchas cosas, pero principalmente de este, su nuevo libro, Overall, Apuntes sobre narrativa mexicana reciente, publicado hace nada. Hace, sí, Hace unas semanas. unas semanitas. Julián es poeta, editor, y aquí se viste de crítico literario, se puso el overall, literalmente, para diseccionar muchas cosas de la narrativa contemporánea, de autores que son contemporáneos suyos. Pues bueno, es un montón de cosas, pero creo que lo que nos deja claro este libro que es un grandísimo lector. Entonces comenzaremos a platicar de esto. Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Pues nada, aquí estamos para hablar de este libro. Vienes de publicar novelas, vienes de publicar poemarios y publicas ensayos, que aquí se reúnen 15 ensayitos que habías publicado con anterioridad. ¿Qué se siente vestirse y desvestirse de novelista, poeta, editora, un montón de cosas? Bueno, gracias por el espacio y para platicar de este libro que yo le tengo mucho cariño. Estoy un poco nervioso también de la recepción. Y creo que para mí no es tan difícil en realidad el tránsito entre una y otra cosa, lo veo como de manera más o menos natural. Lo que creo es que sí hay que hacer como un orden de un proyecto, trabajar como con una idea de proyecto. Para mí la idea de este proyecto no fue tan complicada de encontrar, porque yo empecé, digamos, los 2000 escribiendo mucha poesía, escribiendo sobre todo poesía, y en algún momento hice una pausa y dije, bueno, ¿y cómo leemos la poesía, no? Escribí un libro de ensayos sobre poesía que se llama Caníbal, Apuntes sobre poesía mexicana reciente, y después de ese libro empecé a escribir narrativa mucho tiempo, y justo una década después, también en el 19, me detuve y dije, bueno, voy a hacer un poco lo mismo. Entonces son dos libros que son hermanos, digamos, ¿no? Sí. Como lo digo ahí en el prólogo. Y nada, la idea de leer a estos autores también como que estaba muy, muy cerca para mí, porque es un periodo en el que leí muchos manuscritos, fui jurado de concursos, tutor de becas, presentar libros, que es algo que hacemos mucho. Entonces, y la última cosa que creo que confluye ahí es que yo disfruto mucho dar clases, pero hace tiempo que me salí de cualquier carrera académica porque siento que era muy limitante para mí. Entonces esta es una oportunidad como de jugar otra vez como con esa camiseta, ¿no? Sí, con ese overall. Me llama mucho la atención porque has querido explicar tú como escritor, a veces pues no se meten tanto a lo que hay detrás, ¿no? Tras bambalinas, y tú lo haces al grado de aquí hablar y ensayar acerca de tu propia obra, ¿no? Y me gusta esa cosa incluso como meta, digamos, ¿no? Ahí criticas tu obra a través del artículo de otra persona, ¿no? Que publica un artículo de tus obras, ¿no? Está ahí. Claro. Esa onda, quería preguntarte alrededor de eso, ¿cómo es tú como lector? Como digamos, dejando un poco fuera que tú eres escritor también, pues criticarte a ti mismo, ¿no? Y ensayar y como separar, no romper esa, digamos, esa barrera que te podría permitirte a lo mejor elogiarte y no lo haces, ¿no? Eres duro contigo mismo en el libro. Ya lo podrán ver los lectores, pero eres duro contigo. Sí, bueno, ahí hay ese texto específico que se llama El Archivo Lázaro, es el segundo texto del libro, es el más largo y creo que es el más experimental también, porque a la hora de hacer la estructura de ese ensayo, que habla sobre varios autores y entre ellos y sobre varios libros, y entre ellos habla sobre La Casa del Dolor Ajeno, que es un libro mío. Primero, la decisión de hablar del libro en realidad no fue tanto mía, sino que originalmente ese ensayo me lo comisionó un editor, que es Nico Cuellar. Nico Cuellar, que es el primer responsable, digamos, de esa... Porque él quería que hablara de varios ensayos y de varios libros, y entre ellos de La Casa del Dolor Ajeno, de libros de no ficción. Al final, por distintas razones, el ensayo no se publicó con él, pero ya estaba pensado así. Y lo que yo hice en ese texto es tratar de utilizar la estructura del reportaje para hacer un ensayo de crítica literaria, ¿no? Entonces, entre otras cosas, lo que hice fue
también porque vi que estaba como, era raro que hablara de mi libro, y entonces también dije, bueno, voy a dejar que los otros autores hablen también de su libro. Entonces entrevisté a Yuri Herrera, a Verónica Gerber y a Cristina Rivera Garza, que son los otros autores que están ahí involucrados, ¿no? Entonces fue muy interesante para mí escribir ese ensayo, como sí tratando también de hacer una autocrítica, ¿no? El ejercicio de autocrítica. Y de responderle a los críticos, porque también pareciera que hay ese mito de que los autores no le deben responder a los críticos. Y yo lo entiendo cuando tu respuesta es visceral o cuando es como para manifestar como el sentimiento de molestia, así, con una crítica negativa. Pero a mí lo que me interesa es también decir que los críticos necesitan tener herramientas. O sea, yo no puedo pensar como escritor, no puedo aceptar fácilmente la crítica de un crítico que tenga menos herramientas que yo para hacer crítica, ¿no? Eso es. No, y ahí lo dices, ¿no? Digo, no recuerdo exactamente, pero parafraseando como que es casi lo que cierra el capítulo, que hablas que por un lado algunas instituciones se dedican a, digamos, abrir nuevos horizontes y por otro lado lo tradicional sigue siendo cada vez más tradicional y es más difícil no solo hacer la crítica, sino mirarla, ¿no? Sí, yo creo que ahí el tema de la discusión, que parte del libro es eso, ¿qué cosa es la crítica en este momento? Desde mi enfoque, ¿no? ¿Qué cosa es la crítica en cuanto que es un género literario, ¿no? Porque luego perdemos de vista eso, pareciera que la crítica literaria es como un instrumento para regañar gente, ¿no? O como nada más para pasar el examen, en el caso del mundo académico, ¿no? Y a veces el mundo académico se encierra tanto, y a mí me interesa dialogar con los escritores y dialogar con un lector que le guste leer crítica literaria, ¿no? Que no esté buscando nada más información, sino diálogo, discusión y complejidad. Para mí este libro tiene que ver con ser parte de una sociedad que de pronto nos ha hecho creer que la complejidad es como maligna o autoritaria o fifí, y yo creo que no, la complejidad es parte de la vida cotidiana, ¿no? Sí, no, y sobre todo creo que es algo que deja claro tu libro, nunca lo dices, pero yo lo percibo de tal forma que es incluso más enriquecedor cuando se habla de literatura, ¿no? Poder complejizar porque, vamos, ya cuando tengan oportunidad de leerlo, es algo contextual y algo que, o sea, que no te sacaste de la manga, vamos, o sea, hay muchos conceptos, hay muchas cosas, a veces uno tiene que ir al diccionario a lo mejor porque son cosas bien específicas, y a propósito te quería preguntar, hay que tener un cierto bagaje para hacer crítica literaria y para leer también crítica literaria, ¿no? Cualquier persona se atreve a leerla. Y ¿cómo dirías tú? Bueno, tal vez partamos esto en dos. ¿Cómo acercarle a la gente lo que es la crítica literaria? Porque es una cuestión, digamos, pienso yo, muy de nicho. Y además, no quisiera decir de qué nos sirve la crítica porque nos sirve de un montón de cosas, ¿no? Pero ¿hacia dónde miras que va la crítica literaria? Ya, yo sí te diría primero que yo creo que hay sí es necesario, creo yo, un bagaje para la crítica, es como para otros oficios, ¿no? Claro. Ahora, también creo que a mí me interesa que la crítica no sea innecesariamente complicada, ¿no? Yo he tratado de utilizar un lenguaje directo, conversacional, utilizar recursos narrativos, que esa es otra cosa que creo que a veces nos falta en la crítica. La crítica es también de algún modo una glosa y es una forma de narrar ideas. Entonces, a mí me interesaba que el libro tuviera esta vena un poco como por momentos divertida, como experimentar con distintos géneros, con la influencia del periodismo, por ejemplo, sin renunciar a ese como bagaje, pero también sin responder a estándares académicos, porque siento que los estándares académicos vuelven a veces muy árido el proceso de la lectura de la crítica. Yo aspiro a una crítica que se pueda disfrutar, ¿no? Y creo que sí es como que es una lectura de nicho, pero también creo que en parte lo es porque hemos elegido como un cierto lenguaje, y creo que en México en particular
se ha hecho se ha enfatizado mucho más la autoridad de la crítica que la apertura que puede generar la crítica a esa complejidad y a esa variedad de discursos, ¿no? A mí me interesa más ese lado de la crítica que de algún modo polemiza, pero también me interesa mucho la crítica como un territorio que no polariza, ¿no? Creo que no todas las polémicas generan polarización. Yo pienso mucho en las polémicas que nos permitan ver las zonas grises, ¿no? Para mí la polémica, cada vez más, sobre todo también a mi edad, cuando era más joven podía ser como más punk y querer pelear más, ¿no? Pero ahorita me interesa mucho más el diálogo, de preferencia apacible, aunque sea desde posiciones encontradas, ¿no? Entonces, lo que creo que nos falta en el ámbito de la crítica y en el ámbito de la lectura de la crítica es justo una cierta serenidad, ¿no? Una cierta serenidad de que tampoco es que estemos como viajando hacia el paraíso o haciendo, o sea, en realidad estamos construyendo un rinconcito de la cultura literaria. Este espacio puede ser relevante para leer, para convivir, pero no tenemos que como destruir nada, destruirnos entre nosotros. No, creo que para mí la crítica es de algún modo un espacio incómodamente amigable, digamos. Sí, totalmente. No, y creo que queda bastante claro cuando uno lee los ensayos, ¿no? Porque no buscas, como decía yo en un principio, no buscas estar de acuerdo contigo ni con nadie, ¿no? O sea, sino poner a dialogar y complejizar. Y yo lo decía, puse por ahí en un tweet, no sé cómo se diga ahora, que me había gustado mucho, además de justo este desdibujo que veo que haces de esta disección de las obras de las que hablas, y de problematizar y de argumentar un montón de cosas y a lo mejor es una percepción muy lectora mía, que te dan ganas de ir a leer otra vez esos libros, ¿no? Porque después de la crítica uno mira con otros ojos y sí como lector, pero a lo mejor eres un poco más duro, ¿no? Pero lo disfrutas desde otro punto de vista que sin leer la crítica, que digamos, lo que yo decía es que la crítica te proporciona algo que siendo lector habitual no lo tienes, ¿no? Como esas herramientas, digo, no sé, a lo mejor es una idea medio equivocada. No, yo estoy de acuerdo contigo. También creo que hay una cosa en el fondo, más allá de como de la parte como si seria, profesional o intelectual. Yo pienso que hay una cosa de temperamento también. Y hay una metáfora que me gusta, que he usado en otras ocasiones, que yo digo que hay como dos tipos de niños, cuando les regalas un carrito en Navidad, ¿no? Ahora que estamos en esas fechas. Hay un tipo de niño que le regalas un carrito de control remoto en la Navidad y juega con él, y juega mucho, y luego en algún momento lo olvida, ¿no? Y hay otro tipo de niño que le regalas ese carrito y juega un rato con él y luego empieza a pensar cómo funciona el carrito y lo empieza a desarmar, ¿no? Son niños maldosos. Yo soy un poco uno de esos niños maldosos que quieren desarmar el carrito, ¿no? A ver cómo funciona. Algunos hemos sido así, y yo pienso que yo sí tengo la convicción de que hay muchos lectores así, que no solamente quieren jugar con el objeto que es el relato, el que tienen ahí, sino que están dispuestos a diseccionar esa parte en gran medida, y de eso también es una convicción que tengo, en gran medida porque desarmar esos carritos, ver cómo está funcionando el interior de un relato, te da más habilidades creo yo, para construir tus propios relatos. Y yo noto muchísimo eso en mucha lectura impura, en el contexto, sobre todo en el contexto contemporáneo. Muchos de los lectores que hay a nuestro alrededor, a veces de manera muy abierta y a veces de manera un poco secreta, pues aspiran a construir sus propios objetos narrativos, ¿no? Yo pienso que esta es una vía para aprender a construir tus propios objetos narrativos, también como ver el funcionamiento de la maquinaria, ¿no? Claro, sí, no, y desde tus propios conceptos, ¿no? O sea, tomas de alguien más. A mí me gusta, a propósito, mucho uno de esos que tocas el concepto de fábula crítica, que no recuerdo ahora quién fue la autora que... Saidilla Harman. Sí, y me gusta mucho porque
terminas con una especie de ironía muy propia de tu literatura que dices que se parece mucho a lo que antes llamaban literatura, ¿no? Claro. Sí. A propósito de eso, quería preguntarte, pues no qué es la literatura, porque nos podríamos pasar aquí de aquí a que termine el 2024 tratando de definirla, pero ¿por qué hacer esa comparación, no? Uno entiende por literatura, si va y la busca al diccionario, pues nos dicen qué es, ¿no? Pero a lo mejor no es eso y tú haces una comparación acá bastante linda, sobre todo con un concepto que es bastante amplio y bastante duro, ¿no? Tú dices ahí tú que te fue una revelación completa, ¿no? Sí, es que Saidiya Hartman habla de cómo la investigación histórica y los estudios culturales, porque ella se dedica al ámbito de los estudios culturales en la academia en Estados Unidos, de pronto no son suficientes para, los documentos no te dan información suficiente para traer a la vida, digamos, a los protagonistas de estas historias que están en los documentos. Y de lo que habla Saidiya Hartman en este ensayo que se llama Venus en dos actos, es introduce el concepto de fabulación crítica dentro del objeto de investigación, como la posibilidad de algún modo incluir ahí como una visión de lo que piensas que podría haber pasado o de cómo lo interpretas desde el futuro, ¿no? Y entonces pienso yo que de ahí viene un poco la ironía, que pienso que la academia, que es a veces tan rígida, pues se tardó muchos años en llegar a una conclusión a la que llegó Rodolfo Walsh en los años 50 en Operación Masacre, ¿no? Que es que hay partes del mundo real o de la no ficción a los que solo puedes acceder desde las herramientas de la literatura, ¿no? Entonces también es una manera para mí de cuestionar el autoritarismo, porque vivimos, creo, en un autoritarismo fuerte de parte de los estudios culturales que han estado como queriendo sojuzgar las habilidades cognitivas de la literatura. Yo no estoy en contra de los estudios culturales. Lo que pienso, y de eso también va un poco el libro, que esa visión como purista de la literatura como algo puro, yo no creo en ella, pero esta idea de lo postautónomo como algo que es superior a la literatura también me parece que es una falacia, ¿no? Yo creo que la literatura tiene su propio ámbito de influencia y los textos tienen un valor de uso también. Entonces, para mí tendría que haber un equilibrio entre la sociología de la literatura y la poética cognitiva, ¿no? Los estudios neurobiológicos de cómo construimos la realidad a través de la percepción y el lenguaje. Esa es como la parte quizá más compleja de cómo está pensado este libro. Y agrego rápido nada más que la otra cosa importante para mí es cómo las obras del presente dialogan con el pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo leo en Brenda Navarro, leo la influencia o el diálogo por lo menos con Inés Arredondo, y en Ave Barrera veo muy claramente la presencia de Salvador Elizondo, y José Revueltas es como un hilo conductor que va debajo de mucha de la literatura que se está escribiendo en este momento, ¿no? Yo creo que es como el elegido padre o padrastro secreto de la literatura, de la narrativa mexicana contemporánea, Revueltas. Sí, no, y ahí es el primer ensayo, el más largo, ¿no? Ahí hablas, sobre todo, lo cruzas con todos, pero creo que con Cristina Rivera Garza es donde está más bueno, es que además autobiografía del algodón, o sea, claro. no existiría sin José Revueltas. Sí, porque Revueltas es personaje del libro, del libro. Es algo muy... Claro. A propósito de todo esto y de todos estos conceptos, hablas también de algo que a lo mejor no es tan visible, o sí en algunos momentos, que es la porosidad de los géneros, ¿no? Que más que cerrarlos y, como dirías, regirnos en este autoritarismo y ser un poco más cerrados, pues abrirlos, ¿no? Expandirlos y permitirnos no ser tan cuadrados, ¿no? Más allá de lo que escribiste tú acá, que cada quien sacará sus propias conclusiones. ¿Cómo ves ese fenómeno de tener que de expandir, ¿no? Hace poco platicaba yo con la novelista, con Marina Sawa, y también me decía, ¿no? Para mí es urgente, pues es como una necesidad, ¿no? De crear más porosidad entre los géneros y que dejemos de ser tan cerrados en cuestión a eso. Cuando existen libros, vuelvo a Cristina, ¿no? Como ese libro que si nos ponemos exquisitos es un poco inclasificable, digamos, ¿no? Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo acabo de leer Triste Tigre de Neige Sino, que es un libro espléndido, y justo Neige decía que en una entrevista que le hablan de su novela, y decía ella, pues esto no es una novela, es un ensayo personal,
Y claro, pero yo puedo entender también por qué alguien hablaría de ese libro como una novela, porque yo creo que uno de sus grandes aciertos es cómo está construido el punto de vista de primera persona, como disociada de sí misma, ¿no? En fin, eso es una cosa un poco técnica, pero sí creo que esta porosidad de los géneros, para mí hay una línea, una hipótesis de Alberto Vital a la que regreso una y otra vez, y estoy repitiéndome, pero para mí esa es una frase importante. Alberto Vital dice, los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad. Y me parece que es una frase súper pertinente en esta época, no solo para describir las relaciones del arte con el mundo, sino también de la percepción del cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea, en este momento de amplia transición, ¿no? En los cuerpos humanos, me parece que pensar, reimaginar nuestra idea de la cultura está atravesada por esa experiencia, ¿no? Entonces, esa porosidad de los géneros literarios habla también de una demanda de cómo estamos percibiendo la realidad y cómo el lenguaje cruza los cuerpos, la experiencia de lo social, el sentimiento de qué cosa es familia o no sé, amor o cosas que nos importan a todos, ¿no? Entonces, también creo que para quienes de antemano nos hemos desenvuelto en esa visión como transgenérica, multigenérica, es menos traumático, ¿no? Sí. Es decir, yo empecé así, yo empecé haciendo canciones y cuentos y tratando de hacer reportajes y novelas. Entonces, lo que para mí subyace siempre es el lenguaje de la poesía. Y yo creo que el lenguaje de la poesía es como el más radical. Y pienso que si uno tuviera que reducir todo lo que sucede en el proceso de escritura a un solo ámbito, yo lo traería a esa quinta esencia, porque es para mí lo poético, ¿no? Pero luego los materiales tienen su propia naturaleza y uno puede explorarlos, sí, jugando distintas posiciones, ¿no? Claro. Hay algo que siempre pregunto, que son qué libros, qué obras te acompañaron aquí. Si uno lo lee, nos queda claro cuáles fueron, porque si no, no existiría este libro de esta forma. Uh-huh. Hay muchos, pero más allá de lo que tocas aquí, o sea, que fue diseccionar esos libros, a lo mejor no libros porque sería un poco complejo, pero qué autores a lo mejor no. Ya nos dijiste hace rato esta, ¿cómo se llamaba? Hartman, ¿no? Sí, Hartman. Entonces, ahí tocas muchos autores, muchas autoras, muchos conceptos que vienen desde mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Qué libros y qué autores te acompañaron para escribir esto? Bueno, ya que estamos en esto, a mí me gustaría mencionar, hay una parte del libro, el libro está dividido en 3 secciones. La primera se llama Contexto, que habla como de fenómeno general, digamos, de la literatura, de la narrativa contemporánea. Luego hay una segunda parte que se llama Lecturas, que hablo de libros específicos. Y para responder tu pregunta, me gustaría hablar de la parte final, que es una especie de epílogo que se llama Relecturas. Y en esas relecturas aparecen 3 autores. Y yo te diría que son 3 autores que me han acompañado no solo en este libro, sino en mi manera de plantarme frente a la literatura mexicana. Uno, y creo que el principal, es José Agustín. Otro es Luis Zapata. Ambos como novelistas. Y el libro cierra con un ensayo sobre Gustavo Sainz, no como novelista, sino como antologador, como compilador de un libro que está medio desvanecido de nuestras referencias, que es una antología que se llama Jaula de Palabras, que para mi formación fue un libro muy, muy importante y que yo no sé, o sea, me encantaría que se reeditara alguna vez ese libro, porque es un libro de textos menores, pero para mí es una de mis grandes influencias como lector, ¿no?, de literatura mexicana. Entonces, lo que te diría es eso. Yo creo que José Agustín, Luis Zapata y Gustavo Sainz ocupan un lugar importante en mi sentimiento de la literatura mexicana. Y claro, lo digo un poco adrede porque pues van medio por la orilla, ¿no? Entonces, otra autora que está como, que aparece mencionada en algunas ocasiones, pero que está como envolviendo parte de este trabajo, es María Luisa Puga. No tanto como desde el punto de vista de la crítica, sino de ese sentimiento de una literatura que no es tan obvia
como referencia en este momento presente. Y yo la siento mucho en algunas de las autoras de las que escribí, sobre todo. Pues ya está, para que si queremos conocer un poco más a Julián, habrá que leer esos 3 autores también. Me parece, y me gustaría finalizar con esto, que para ser una persona que escribe y una persona que critica la literatura mexicana reciente a partir de muchas cosas, hay que ser un gran lector, como yo lo decía al principio. Y creo que sobre cualquier cosa, sobre ser poeta, sobre ser ensayista, sobre ser lo que sea, eres sobre todo un lector. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, me da mucha felicidad la lectura y también siento que también es un espacio de comunicación como muy fluido, ¿no? Sí, y permite el diálogo como el que estamos teniendo ahorita. Pues eso fue quizá un poco, digo un poco porque este libro es bastante vasto. Overall, apuntes sobre narrativa mexicana reciente de Julián Herbert. Quizá esto abrirá las puertas para que lean. Yo diría, como lector asiduo de Julián, diría que hay que leer Canción de Tumba, y es un libro que hay que regalar 1 y 1000 veces, porque es un libro que vale muchísimo la pena. Pero si no, pues aquí está y aquí está toda tu bibliografía. Julián, muchas gracias por esta charla. Hasta luego.